gloriosa de los tiempos. Y bueno, el día de hoy Wilson nos va a exponer un tema que es importante, que es el procedimiento y los procesos que se hacen en el Tribunal de Imprenta, ¿no? Hay toda una historia muy interesante detrás de esta ley, y que Wilson, claro, es un experto y además un conocedor innegable de la temática, razón por la cual yo quiero agradecer a Wilson su buena fe, su predisposición de venir aquí al curso, de compartir esta charla con ustedes, y pues darle la bienvenida. Como siempre, las charlas de Wilson son magistrales y sus artículos también, y bueno, seguramente la charla el día de hoy no va a dejar de ser de similar manera, ¿no? Bienvenido, Wilson, a la facultad. No es la primera vez que vienes y bueno, te dejo al curso libremente para que puedas vos libremente comentar, hablar, te van a colaborar los chicos y estamos aquí para apoyar. Bienvenido, Wilson. Un aplauso para Wilson, por favor. Quisiera pedir la colaboración de dos voluntarios que no están adelante, para que tengan la gentileza de leer los textos que están acá, para alternar un poco y hacerlo más dinámico, y yo después hago la explicación de vida, ¿no? Como por ejemplo, no me gusta mucho eso de estar leyendo y explicando a la vez. No sé quiénes se animarían a dos personas, dos voces que se acercan. ¿Quiénes podrían ser? Dos voluntarios que quieren hablar, ¿quién sería? Ya está el de gorro negra. Uno y una voz femenina. Ya, los dos, por favor. Lee un cuadro y el siguiente el otro cuadro. Alternamos las voces, ¿ya? Y una vez que termine la lectura del cuadro, yo hago la exposición, ¿ya? Y también me encantaría que, si fuera posible, si el tiempo nos va a dar, porque no acabo de resumir el tema, si Jensi podría ser ya desde la perspectiva de la cátedra, hacer un comentario de cada tema que vamos a abordar acá, si es el tema. Ya, estaremos bien, ¿Ya? vamos avanzando. Avanzaremos en Dale, Wilson, como tú quieras. Empezamos. ¿Quién va? Usted empieza a leer, ¿no? Por favor. Ley de imprenta. No, vamos al cuadro. Dale. ¿Por qué es una ley de procedimiento especial? Combina tres ámbitos. 1. Penal. Procesa delitos comunes contra la honra y la vida privada del ciudadano común, calumnia, injuria, difamación. 2. Constitucional. Instituye el delito de imprenta en que suele incurrirse durante el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión para fiscalizar los intereses públicos. 3. Municipal. Correlato procedimental del ámbito constitucional que prevé si el mecanismo del jurado de imprenta para procesar los delitos de imprenta. Sí, provee el mecanismo del jurado de imprenta para procesar el municipio, ¿no? Es decir, la materia es procedimientos especiales, ¿no? Justamente la ley de imprenta es una de las leyes especiales muy singulares que existe en la economía jurídica del país. Quizá la otra sería la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es una ley especial también donde tiene una jurisdicción propia, ¿no? Cuando un militar comete un delito, ¿no es cierto?, se lo juzga en juzgados militares, y muchas veces salvan de ir a un tribunal ordinario, ¿no? En ese sentido es una ley especial. De alguna manera la ley de imprenta es especial también, pero no tiene las características de la ley de los militares. Es totalmente diferente, ¿no? Es especial solamente en su procedimiento, precisamente, ¿no? Que es un procedimiento especial, que es la materia que ustedes están pasando con el doctor ahora, ¿no? Ahora, ¿por qué es especial? Porque a diferencia de otras leyes y de otros códigos que son, digamos, puros, ¿no? Esta es una ley que combina distintos derechos, y hemos especificado acá que son 3 derechos. El tercer derecho es casi un descubrimiento reciente, porque la mayoría de los que hemos venido estudiando la ley de imprenta desde varios años, especialmente los periodistas, concebíamos la ley de imprenta como una combinación de lo penal con lo constitucional, ¿no? Pero esa es una visión todavía parcial, porque también tiene el componente municipal, es decir, es una ley penal, es una ley constitucional y es una ley municipal. Tiene sus 3 ámbitos de aplicación, ¿no? Por eso es especial. Y es mucho más especial todavía porque además tiene un mecanismo de aplicación muy singular
que en estos tiempos del siglo XXI, esta crisis del poder judicial creo que puede significar una panacea. Es algo revolucionario a estas alturas, pese a la antigüedad de la ley, que es la constitución del jurado de imprenta. Es un jurado ciudadano. No estamos hablando de los jueces ciudadanos, que son tres juececitos que se suman a los jueces técnicos en un tribunal ordinario. Aquí estamos hablando, como en las películas, de jurados ciudadanos, que son conformados por ciudadanos comunes de una comunidad. En general son los ciudadanos más destacados de una comunidad. Se conforman son convocados 40 ciudadanos, de los cuales 24 son efectivos, 12 titulares y 12 suplentes, y eso se elige mediante sorteo, y hay en la respectiva etapa de recursos y excusas hasta tener 12 jurados titulares y 12 suplentes. Y eso nunca se ha dado en Bolivia, sino a través de la ley de imprenta. Y en otros países donde la justicia es avanzada, el jurado ciudadano es muy importante, ¿no? Ustedes han visto especialmente hasta en películas, en los Estados Unidos. Hay dos películas clásicas que hacen elogio del jurado ciudadano. Una es Anatomía de un asesinato, una película de los años 50, cine negro, y otra famosa que es 12 hombres desarmados, ¿no? Que cómo funciona un jurado, cómo un ciudadano puede juzgar a otro y puede definir si muere en la horca o vive, ¿no? Si es inocente o es culpable. Eso no te juzga un juez ordinario, un juez técnico. Te juzgan esos 12 ciudadanos. Entonces, esa es la virtud de esta ley de imprenta, ¿no? Ahora, para que funcionen los jurados ciudadanos, aquí viene lo municipal. ¿De dónde vienen los jurados ciudadanos? Vienen de tu comunidad. Vienen de tu vecindario. Y quien los elige es el Consejo Municipal. O sea, el Consejo Municipal es la única instancia que tiene la competencia y la atribución para conformar el jurado ciudadano. Por eso esta ley es también una ley municipal. Sin Consejo Municipal no existe el jurado de imprenta, y sin jurado de imprenta no hay ley de imprenta, ¿no? Entonces es una masa muy interesante esta articulación de lo penal, lo constitucional y lo municipal. Eso le hace especial, y por tanto el procedimiento de su aplicación también es muy especial, ¿no? De eso vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿por qué es penal? Por favor. ¿Por qué es penal? Esto es muy importante. Esta es una ley penal. No es una ley diferente a las no es una ley diferente al Código Penal, en el sentido de que procesa delitos de injuria y difamación contra los ciudadanos comunes. Yo, que soy periodista, no tengo ningún derecho a vos a meterme en tu vida privada, a decirte que tú tienes tal virtud o tal defecto, que eres drogadicto, que eres lo que sea. No me corresponde. Si te digo cualquier injuria como periodista, el hecho de ser periodista no me da impunidad para insultarte, para difamarte. Si lo hago, no hay tribunal de imprenta para mí. Directamente al juzgado ordinario, directamente a un juez penal y que me encane, que me dé una sentencia condenatoria, si es posible, de por vida. Porque no tengo derecho de difamar a un ciudadano común. Eso le da el carácter de penal, ¿no? O sea, protege la privacidad de las personas, la honra de las personas, el ciudadano común. Es constitucional en la medida en que el periodista sí tiene derecho de fiscalizar la función pública. Si tú eres comandante de la policía, eres un funcionario público, eres alguien que está administrando los bienes públicos, los bienes del Estado, y has incurrido en corrupción, tienes todo el derecho de denunciarte, de investigarte, de denunciarte y acusarte de corrupto. Y si tú, corrupto, te crees poderoso, tienes influencias, tu tío es el comandante general de la policía, tu cuñado es el diputado tantos, ¿no? Y te sientes impunes, me inicias un juicio ante el tribunal ordinario, no corresponde. Para eso está el tribunal de imprenta. Para eso están los 12 ciudadanos, los 12 jurados comunitarios que van a juzgar mi comportamiento de periodista en relación
a ese funcionario público, pero además en relación a la función pública que ejerce ese funcionario público. Por más funcionario público que sea, yo no puedo decir al funcionario público que es homosexual, que es drogadicto o que es adúltero. No puedo meterme en su vida privada bajo ninguna circunstancia, por más funcionario público que sea. Si lo hago, nuevamente me voy a un tribunal ordinario. No me corresponde el jurado de imprenta. El jurado de imprenta es exclusivamente para proteger el rol, no solamente del periodista, de cualquier persona que ose escribir algo, opinar y comentar y criticar y fiscalizar la función pública por hechos relativos a la función pública. Esto abarca también sociedades empresariales, ¿no? Que de acuerdo a la ley de imprenta, los funcionarios públicos y los gerentes, los empresarios privados manejan intereses públicos, ¿no? Entonces, si es un empresario, como tuve el caso de Max Fernández, por ejemplo, estaba vinculado a una actividad ilegal y lo denuncio, corresponde al tribunal de imprenta si el señor se siente ofendido, calumniado y difamado. No tiene ninguna potestad, ningún derecho de llevarme a un tribunal ordinario, ¿no? Entonces, como han visto, ya se combinan esos dos derechos, el penal y el constitucional y el municipal. El municipal me va a dar el jurado de imprenta. Los 12 ciudadanos de los 40 que se digan para que me juzguen y vean si he mentido o no. Eso le da el carácter especial a esta ley. El siguiente, por favor, ya lee la compañera. El jurado de imprenta. Escenario procedimental de la ley de imprenta. Mecanismo ciudadano y comunitario creado por el Consejo Municipal para enjuiciar al periodista, escritor o ciudadano común que hubiese incurrido en el delito de imprenta. Garantiza los derechos constitucionales del procesado por no ser tratado como un delincuente, para no ser tratado como un delincuente común ni ser perseguido judicial y políticamente. Está conformado por 40 ciudadanos notables y funciona para cada juicio con 12 jueces titulares y 12 suplentes elegidos por sorteo y depurados vía recusas y excusas. El presidio es presidido por un juez penal, instrucción, que aplica la sentencia en base al veredicto del jurado. No hay cárcel. Exactamente. Entonces, una vez que funciona el jurado de imprenta, una vez que se instala el jurado de imprenta, entonces, y si se ha demostrado que yo no lo he injuriado al ciudadano, no me he metido en su vida privada, sea funcionario público o no, ¿no es cierto? Como les reitero, el hecho de ser periodista no me da ningún derecho de calumniar a las personas comunes, ¿no? Ciudadanos comunes, ¿no? Ni siquiera funcionarios públicos. Pero si yo he acusado un hecho de corrupción, el acuso de corrupto a un funcionario público por una actividad propia de su función pública, entonces sí corresponde el jurado de imprenta, ¿no? Y de acuerdo al artículo 21, se lo voy a leer, vamos a entrar ya a conocer con más detalle la ley misma. Dice, por ejemplo, el artículo 21 de esta ley: el cuerpo de jurados se compone de 40 individuos en las capitales del departamento y de 20 en las provincias. Eso era cuando antes. Esto, por ejemplo, ya está obsoleto, ¿no? Por eso más adelante vamos a hablar de la necesidad de reformar y de modernizar esta ley tan antigua, ¿no? Pero bella al mismo tiempo. Dice que aquí se conforman 40 individuos en las capitales del departamento, ¿no? Donde están los consejos municipales, ¿no? Y 20 en las provincias. Ahora ya no hay eso, ¿no? En las provincias antes eran juntas municipales, ¿no? Hasta antes de la ley de 1985. Era de segunda categoría el Consejo Municipal Provincial, casi discriminado, ¿no? Entonces, como es un Consejo Municipal pequeñito, entonces corresponde también un jurado de imprenta pequeñito, de solo 20, no de 40, ¿no? Ahora, con la nueva ley, las nuevas leyes municipales, eso se ha borrado. Si es 40, ya sea en Quillacollo, en Pojo, en Capinota o en la metrópoli de Cochabamba, ¿no? Son consejos municipales, ¿no? Esto pues ya se tiene que reformar el artículo, ¿no? Ya se tiene que modificar, se tiene que modernizar. Que serán elegidos por los consejos y juntas municipales. Es juntas, ya no hay juntas municipales, ustedes saben eso, ¿no? Solo consejos. Respectivamente, refiriéndose a los abogados más notables, miembros de la universidad y propietarios con residencia fija en el lugar. Esto también se tiene que modernizar. No solamente los abogados son los ciudadanos notables,
puede ser un periodista, puede ser un párroco, puede ser un cura, puede ser un artista, cualquier ciudadano notable que considere que es una persona notable por los concejales, ¿no? Ellos conforman el jurado de imprenta. Para ser jurado de imprenta se requiere tener vecindad en lugar, o sea, tiene que ser tu vecino, tiene que vivir en tu ciudad, ¿no? Eso dice el artículo 21. El artículo 36 sobre los jurados de imprenta dice lo siguiente. En el sorteo, cuando aquí dice está conformado por 40 ciudadanos notables y funciona para cada juicio con 12 jueces, es decir, se conforman, se establecen, se instituyen 40, pero se instala el jurado con solo 24, de los cuales 12 son suplentes y 12 son titulares, ¿no? Elegidos por sorteo y depurados vías recusas y excusas. Procedimentalmente, sobre ese punto que dice la ley de imprenta, artículo 36, en el sorteo, se procederá de este modo. El juez de partido, o juez de partido es el que dirige el jurado de imprenta, un juez ordinario. Fíjense, ahora el juez de partido ya no es juez de partido en el nuevo Código Penal, ¿no? No, ya es juez de sentencia. Juez de sentencia, en esto hay que modernizar esto, ¿ves? Sería el juez de sentencia. Y esto le da carácter penal a la ley de imprenta. El jurado de imprenta está presidido por un juez de sentencia, un juez penal, un juez ordinario, pero en esa jurisdicción especial, ¿no? De este modo, el juez de partido procederá a la citación a los citados, la presencia de los citados, si estuviesen presentes y en público, insaculará en una urna las papeletas que sostengan los nombres de todos los jurados, leyéndolos en alta voz que se preparen una por una. El que mediante cualquiera de los objetivos o en su defecto, un individuo del público extraerá hasta 24 papeletas, dice, que se anotarán en el orden numérico. El denunciante o objetivo podrá recusar. Primero se sortean los 24 y de esos 24 las dos partes recusan y recusan. Este no me gusta, era mi ex suegro, cualquier cosa, ¿no? Entonces, no quiero que sea este juez, lo puedes recusar. Para eso tienes 40 para llenar los vacíos, ¿no? Entonces, todo eso señala el artículo 36, ¿no? Bien. El siguiente, por favor, podemos leer. El jurado de imprenta como un espejo de la cultura política y la realidad social. Un espejo de la cultura política y la realidad social. Los 40 ciudadanos elegidos para actuar como jueces comunitarios dependen de la composición política del Consejo Municipal. Refleja calidad ética y moral de la sociedad civil. Reproduce el tipo de hegemonía y o dominación que prevalece en el sistema político representativo. Su vigencia actual es un patrimonio histórico para salvaguardar la independencia del Poder Judicial y resolver la crisis de la justicia en Bolivia. Así es. Para explicar esto, está acá, por ejemplo, o sea, una gran virtud, una de las grandes virtudes que tiene la ley de imprenta y el jurado de imprenta es que pone a prueba la capacidad de la sociedad de autojuzgarse. ¿Qué calidad de gente, qué calidad humana de personas somos nosotros como sociedad? ¿No? Y eso se ve reflejado en quienes tú eliges para ser concejales. Y esos concejales van a ser quienes van a elegir a tus 12 jurados, a tus 40 jurados, los que te van a enjuiciar, ¿no? Los que van a ser tus jurados, tus jueces ciudadanos, ¿no? Entonces, la calidad de ese jurado de imprenta depende de la calidad humana de nuestra sociedad, de la calidad política, de la calidad de la cultura política que tengamos, ¿no? Sobre eso hay una anécdota muy interesante que me ha tocado experimentar hace algunos años, ya casi unos 30 años atrás, cuando fui enjuiciado por Max Fernández, precisamente, ¿no? Nos había hecho una denuncia que hice en los tiempos de investigación sobre el transporte que hacía sus camioncitos cerveceros, llevando ciertas sustancias controladas a la Argentina, etc. Una cuestión de tráfico muy interesante. Se ofendió don Max por haber descubierto eso y inició un juicio en La Paz, ¿no? Y en los tribunales ordinarios de La Paz, con orden fiscal de detención, porque yo estaba en Cochabamba y el juicio fue en La Paz, porque el artículo, ahora me acuerdo bien, no se publicó en los tiempos, sino se publicó en La Razón de La Paz. Yo en ese momento era corresponsal de La Razón. Entonces, a pedido de mi director de La Razón, me dijo, investiga esto y mándanos. Yo estaba acá en Cochabamba, mi sede eran los tiempos, pero
El artículo se publicó en La Razón de la Paz, por lo tanto el juicio correspondía en La Paz. Yo lamentablemente estaba aquí en Cochabamba, entonces como no me presenté a la citación del fiscal, me citaron por edicto y todo eso, la cosa que se hace tradicionalmente en los medios ordinarios, me declaran prófugo. Y descubren que estoy en Cochabamba y me manda Max Fernández en una vagoneta de la cervecería boliviana a 4 policías para que me detengan y me lleven a La Paz y me encamien, ¿no? Me pongan a Chirolo. Y yo me enteré por casualidad, porque se equivocaron, agarraron a un colega mío que no era yo, se lo estaban cargando y yo le estoy muy García, se lo estaban llevando al Caribe CD de ahí, y de esos datos me llama el Caribe, te están queriendo agarrar y necesitan los tiempos, ¿no? Y ahí se me puso como abogado Juan del Granado, entonces enfrentamos ese juicio de Max Fernández, indicándole al fiscal, señor fiscal, usted no tiene que enjuiciarme en el tribunal ordinario, como un juez ordinario. Usted tiene que derivar este caso al tribunal de imprenta, si no está violando la ley, si no usted va a entrar a la cárcel por violar la ley. Entonces le presionamos al fiscal y el fiscal cedió y derivó el caso al tribunal de imprenta. Y Max Fernández, el juez de La Paz que me iba a enjuiciar, también declinó competencia, eso se llama en el procedimiento penal, declinar competencia, declinó competencia y yo no enjuicio porque se va al otro lado, se va al tribunal de imprenta. Max Fernández apeló en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, y ahí tuvo un buen papel Juan del Granado, me dio la razón. Sí, señor, eso se tiene que juzgar en el tribunal de imprenta. Entonces, ¿qué correspondía? Conformar el tribunal de imprenta. Porque ya la misma Corte Suprema de Justicia había dicho esto se va al tribunal de imprenta. Y aquí viene la anécdota, ¿no? El Consejo Municipal de La Paz estaba controlado por toda la gente de los Max Fernández. Casi el 50-60% de concejales eran funcionarios de la CBN, o sus primos, sus cuñados, sus familiares, todos vinculados a la Cervecería Boliviana Nacional, ¿no? Y ese Consejo Municipal evidentemente cumple la ley y conforma el Tribunal de Imprenta, el jurado de imprenta de 40 ciudadanos. De los 40 ciudadanos, 30 eran funcionarios de la Cervecería Boliviana Nacional. Los ciudadanos notables, toditos funcionarios de la CDN, ¿no? Entonces, eso demostraba una calidad política, un nivel de democracia, de calidad política, de cultura política en nuestro sistema, ¿no? O sea, si ese Consejo Municipal hubiese sido realmente elegido a conciencia por la gente y no con la hegemonía de Max Fernández, con tanto dinero que metía para meter a su gente ahí, si tuviéramos mejor conciencia ciudadana y elegir realmente a la gente que merece representarnos, ese es un gran defecto que tenemos en la democracia, elegimos a quienes no merecen y repetimos la historia y esa es una piedra de la tragedia boliviana que nosotros mismos generamos los gobiernos que nos merecemos, porque elegimos a quienes no corresponden, porque nos dejamos engañar por la prebenda, por la propaganda, por la apariencia, etcétera, y no profundizamos en el alma de los candidatos, ¿no? Entonces, eso quiere decir esto. El Tribunal de Imprenta es un desafío a tu moral pública, a tu capacidad ética como sociedad, ¿no? Eso es lo que significa esta partecita. Su vigencia actual es un patrimonio histórico para salvar la independencia del Poder Judicial. No hay nada mejor que instaurar un jurado de imprenta, no solamente un jurado ciudadano, no solamente para el ámbito de imprenta, sino en todo el sistema judicial boliviano, para salir de esta crisis de la cual no está pudiendo salir el país. Con tanto juez corrompido, con tanto juez fiscal dependiente de un partido político, hacen elecciones, son elecciones totalmente corruptas, entra dinero del narcotráfico para que un candidato a juez meta plata y salga elegido, ¿no? Ahora están casi toditos, se están peleando este partido político que gobernó y que se está dividiendo ahora, están impugnando entre ellos para ver quién llega al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, seguimos en el mismo círculo vicioso. Si tuviéramos jurados ciudadanos elegidos por la comunidad, por los consejos municipales, gente que realmente son de los nuestros, gente realmente notable, gente ética, yo creo que cambiaría el sistema judicial, revolucionaríamos el sistema judicial si es que realmente tuviéramos en plena vigencia estos jurados, en este caso el jurado de defensa, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta parte, que es un espejo de la cultura política y la realidad social. Es un desafío a nuestra calidad ética, a nuestra calidad democrática. Siguiente. Evolución histórica.
Evolución histórica. La dicotomía libertad versus represión. La ley de imprenta se gestó como parte de la fundación de la República en el ámbito del derecho penal. Evolucionó hacia el derecho constitucional como resultado de la contradicción entre las libertades comunicativas y la autoridad del Estado. La instauración del jurado de imprenta como una competencia estrictamente municipal es el mecanismo idóneo para equilibrar el ámbito penal y constitucional de la ley. La historia de Bolivia, como toda historia de la humanidad, es una historia de confrontación permanente entre la libertad y el autoritarismo, entre democracia y dictadura. En ese contexto, la ley de imprenta tuvo y tiene avances y retrocesos, y las tendrá mientras no las alcance la utopía del equilibrio perfecto entre sociedad civil y sociedad política. Mientras no se alcance esa utopía, la historia universal, la historia humana va a seguir en este ciclo permanente de guerra y paz, ¿no? Sigue habiendo guerras, Ucrania, ahora Medio Oriente, represión, violencia, sangre, corrupción, frente al deseo del ser humano de una sociedad del bienestar, de la paz, de la armonía, ¿no? Una sociedad sin hambre, sin violencia, sin injusticias, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que la ley de imprenta se va fraguando, esa lucha permanente entre el bien y el mal, ¿no? Y en el caso nuestro, de nuestra historia, esa tensión permanente entre el autoritarismo, que emerge por una serie de intereses decadentes en muchos casos, por razones económicas muchas veces, ¿no? Y el deseo, el ansia de libertad de la sociedad, de emancipación de la clase obrera, de emancipación de los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? De la liberación de las mujeres, todas las consignas libertarias de libertad frente a las funciones autoritarias que se dan en la lucha por el poder, ¿no? Entonces la ley de imprenta se fragua en esa lucha permanente. Ahí van haciendo la ley de imprenta, si se va forjando con avances y con retrocesos, ¿no? Eso quiere decir esto, ¿no? Y finalmente, en medio de todas estas tensiones que se dan desde la fundación de la República, como vamos a ver, esta ley que dice que es de 1925 es más antigua todavía, ¿no? Entonces, quienes dicen que esta es una ley vieja o obsoleta se equivocan, porque es una ley eterna. Es una ley eterna que refleja permanentemente esa función entre la libertad y el autoritarismo, ¿no? Entre la democracia y la dictadura. Y el país, la historia, ustedes saben, siempre ha estado entre autoritarios, y desde Melgarejo, desde la fundación de la República, ¿no? Mariscal Santa Cruz, Maripián, es permanente. Ahí está Nacionalismo y Coloniaje, que describe muy bien esa función entre democracia, entre la nación y el coloniaje, ¿no? Entre la dictadura y la democracia, y en medio de eso los hombres que buscan la libertad escriben, son periodistas, denuncian, proclaman sus ideas por un cambio, etc. Y ahí hemos tenido, por ejemplo, el primer periodista que enfrenta el poder y es fusilado, ¿no? Los hermanos Barragán, por ejemplo, ¿no? En 1800, justamente en el 60 y tantos, en la dictadura de Melgarejo, ¿no? Entonces ahí está el reflejo de esa función que hay entre la libertad de expresión y de prensa frente al autoritarismo, que refleja toda esta función universal que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, finalmente logra articularse lo penal con lo constitucional, ¿no? Pero para que lo penal y lo constitucional se viabilicen y sean aplicables, viene lo municipal, el que nos da el jurado de imprenta, que es el poder municipal, ¿no? Entonces, y eso se da en esa dicotomía, en esa permanente lucha de clases, lucha de etnias, lucha cultural, lucha entre la libertad y el autoritarismo, la dictadura y la democracia, ¿no? Ese es el caldo de cultivo de la ley de imprenta, ¿no? Por eso es más antigua del 1925. Esto nace con la República, ¿no? Nace con el deseo de la patria de independizarse del colonialismo español. Y después vienen los deseos de las clases oprimidas, los obreros, los indígenas, de liberarse ante las obligaciones, ¿no? Esa es la fraga en la cual va surgiendo la ley de imprenta. Siguiente. Seguimos en Revolución Histórica. Desarrollo normativo desde la fundación de la República.
Constitución de 1826 consagra de la libertad de expresión mediante palabra oral y publicaciones impresas. Ley de 7 de diciembre de 1826 penaliza delitos de difamación y calumnia, instituye juicios por jurados y prohíbe publicaciones anónimas. Constitución de 1843 se restringe la libertad de expresión solo a la palabra impresa. Constitución de 1851 se restituye la libertad de expresión irrestricta. Decreto del 27 de febrero de 1851, obligación de los funcionarios públicos de vindicarse legalmente en plazo de 4 meses, prescrito el plazo serán destituidos presumiendo admisión de culpa. Decreto del 5 de octubre de 1855, obligatoriedad de firma responsable del autor en escritos impresos. Como ven, esta primera parte del desarrollo histórico de la ley de imprenta, ustedes van a ver que hay avances y retrocesos, hay esa tensión de la que les estoy hablando, y esa tensión se da en avances y en retrocesos en función a este contexto de dictadura o democracia, de autoritarismo o libertad, ¿no? Por ejemplo, en 1826 se da ya el primer gran avance en esto. Esto es durante el gobierno del mariscal José Antonio de Sucre. El mariscal Sucre era una especie de jacobino, era un fanático de la Revolución Francesa, un liberal pero a ultranza, ¿no? Él expropió los bienes de los jesuitas, él creó escuelas por el Colegio de Ayacucho, en La Paz, acá el Colegio Bolívar, les quitó a los curas parásitos, les quitó sus iglesias y los convirtió en escuelas. La universidad misma es en base a propiedad de la iglesia, ¿no? Lo que le consideraban ateo a Mariscal Sucre, muy joven, él tenía 30 y tantos años cuando llegó a gobernar Bolivia, ¿no? Entonces él estaba muy inspirado en las ideas de la Revolución Francesa, las ideas libertarias, que aún hoy están vigentes, a pesar de casi más de 2 siglos, ¿no? De esa revolución, que es la que ha marcado la democracia de Occidente. Entonces, es ese espíritu libertario el que se plasma en la Constitución de 1826, que es una constitución que había sido regada por Simón Bolívar además, pero es el libertador de Sucre quien lo implementa, ¿no? Y ahí ya incluye en la Constitución política del Estado la libertad de expresión, ¿no? Como algo sagrado que hay que respetar, ¿no? Y además él hablaba de la libertad de expresión no solamente escrita, la libertad de expresión en general, ¿no? Y reflexionando en voz alta, libertad de expresión puede significar también inclusive mentir, ¿no? Que en el ámbito de la opinión uno puede falsificar, o ahí viene la literatura, vienen los poetas, y la expresión no siempre es la verdad, ¿no? Puedes expresar una falsedad, puedes expresar una cosa imaginaria y tienes derecho a hacerlo, ¿no? A través de una canción, etcétera, ¿no? Y otra cosa es la libertad de información. La información es otro concepto importante que está vinculado al hecho concreto, al hecho informativo, ¿no? Valga la pena hacer esta diferenciación. Y la expresión es más general. La expresión puede incluir la mentira, en cambio la información no. Cuando informas tienes que informar con la verdad, va más allá de la expresión. Entonces, la expresión que está en el ámbito de las ideas y la información que está en el ámbito de los hechos, ¿no es cierto?, son parte de un proceso comunicativo. Es la comunicación, el concepto de comunicación el que engloba la idea de expresión y la idea de información, ¿no? Entonces, esta Constitución de Sucre abarca todo eso. Eres libre de decir lo que quieras, por más huevadas que hagas, en otras palabras, ¿no? Es tu derecho. Pero después te atendrás a las consecuencias si es que has difamado, si has calumniado. Entonces ahí viene lo penal. Ahí viene lo penal, ¿no? La ley de 7 de diciembre penaliza el mismo libertador Sucre. No por defender la libertad de expresión de este poeta o de este escritor o de este periodista, voy a hacer que este pobre ciudadano sea impunemente injuriado y calumniado. Este ciudadano común tiene derecho a su privacidad, a su intimidad, a su honra. Entonces se castiga cuando el que ejerce su libertad abusa de esa libertad para difamar, para delinquir con la calumnia y la difamación. Entonces ahí viene ya lo penal y lo constitucional, ya está gestándose, ¿no? Está
se está incubando ya esa idea de lo constitucional y lo penal, cuando esta ley del mismo libertador Sucre dice penaliza los delitos de difamación y calumnia e instituye los jurados, al mismo tiempo está instituyendo los jurados ciudadanos, ¿no? O sea, es una búsqueda del equilibrio permanente. Tiene que haber un equilibrio. La idea aquí es el equilibrio, de eso vamos a hablar después, ¿no? Y la Constitución, y hay un retroceso en 1843, esto es después de la batalla de Ingavi con Valdiviano, con José de Valdiviano, después de la caída del mariscal Sucre, hay un retroceso, ¿no? Restringe la libertad de expresión solo a la palabra impresa. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban prohibidos los mitines, que estaban prohibidos las carnestolentas en carnavales, las coplitas, ¿no? Todo eso estaba prohibido, pero sobre todo los mitines. En el siglo XIX los mitines tenían más fuerza que ver un periódico, ver un canal de televisión, era una expresión para mover a las masas. Entonces, y era una libertad de expresión que se ejercía también, ¿no es cierto? Y en este gobierno, a diferencia de Sucre, Valdiviano prohíbe eso, solo está permitido el que escribe, nada más, ¿no? Entonces te restringe a solo lo escrito, ¿no? Y en la de 1851, con el Tataverso, y aquí viene el Tataverso, se restituye la libertad de expresión y restringe tanto la expresión como la información, lo escrito, lo no escrito, etc., ¿no? La palabra escrita y la palabra hablada. Y en 1951 hay un avance importante también acá. ¿Ven? Retrocede con Valdiviano y vuelve a avanzar con el Tataverso en 1951, ¿no? Y el general Córdoba, en 1851, entre otras cosas era el yerno del Tataverso, era su yerno, ¿no? Agrega otra cosa, otro paso importante en este proceso, ¿no? La obligación de los funcionarios públicos de vindicarse legalmente en el plazo de 4 meses. Prescrito el plazo serán destituidos presidentes. Esto es importantísimo. Esto es una cosa avanzadísima. Aún hoy es revolucionario. ¿Qué significaba eso? Esto lo dice don Germán Vargas Martínez en un texto que escribió en 1944. Este artículo de Córdoba, el yerno de Tataverso, disponía para los empleados públicos, so pena de ser destituidos, la obligación de vindicarse de cualquier acusación referente a sus funciones, promoviendo el juicio del caso ante el jurado, y tenía un plazo de 4 meses. Yo he acusado a un funcionario público, a un comandante de la policía, de cobrar sobornos de otro ciudadano, y lo he acusado a través de un escrito. Ese funcionario público, independientemente de voluntad, está en la obligación de iniciar un juicio, en la obligación de ir a un jurado de imprenta, al fiscal, y decir: quiero llevar a ese periodista y que me demuestre que yo he cobrado un soborno en 4 meses. Y si no hacía eso en 4 meses, lo destituían por no demostrar su inocencia, por no ir al juicio. Y el que tenía que ir a forzar el juicio era el mismo funcionario público. Es una cosa fabulosa. Si eso estuviera vigente ahora en nuestra ley de imprenta, los jurados de imprenta estarían abiertos día y noche, las 24 horas del día, porque todos los funcionarios que son acusados de corruptos tenían la obligación de ir al tribunal de imprenta y demostrar su inocencia. Lamentablemente esa disposición no entró a la ley de imprenta, no entró a la ley. Lo que entró a la ley de imprenta actual, la que se aprobó en 1925, tiene el artículo 20 de la prescripción. Simplemente prevé la prescripción de un caso de 4 meses precisamente, pero es prescripción pura y simple, ¿no? Dice: la acción penal se prescribe, o es acción penal. La acción penal, la acción en el jurado de imprenta es una acción penal especial, no ordinaria. Se prescribe en 4 meses, corridos desde el día de la publicación del impreso, y en los clandestinos desde que hubiesen llegado a conocimiento de la autoridad. Si el ofendido estuviera fuera de la República, el término procederá desde su regreso en medio. Aquí no dice que el funcionario está obligado a iniciar juicio. Simplemente prescribe. En 4 meses nadie ha dicho nada y murió. Listo. Y no pasó nada, ¿no? Entonces, más bien la ley contiene un retroceso con relación a esta cosa que a mí me parece revolucionaria. En 1851, el yerno del Tataverso. Y en el decreto del 5 de octubre de 1855, en el gobierno de
también de Córdoba, esto es ético, ¿no? Se obliga a quien escriba que ponga su fin. No es una cuestión de honestidad intelectual. Tú no puedes escribir algo y acusar a alguien de corrupto o lo que sea y estés oculto en el anonimato. Tienes que firmar, dar la cara. Esto es una cuestión de honestidad intelectual y ese es otro avance. En 1855, que está en la ley de imprenta, ¿no? ¿Quieren que sigamos o podemos detenernos acá para hacer una rondita de preguntas y respuestas? Porque la cosa es un poquito densa. Yo creo que nos vamos a hacer. Inclusive podemos darle una segunda parte a esto, porque es bastante. Vamos, Yo sugiero que lo podamos presentar acá, no sé qué dirá el o seguimos nomás, depende de Seguimos. Bueno, siguiente entonces, por favor. Seguimos en el repaso histórico. ¿Leo? Sí, por favor. Evolución histórica, desarrollo normativo desde la fundación de la República. Decreto del 31 de marzo de 1858. Anula jurados de imprenta y criminaliza escritos como delitos comunes, sedición con juicios ordinarios. Constitución de 1861 restituye jurados de imprenta. Avance de proceso, avance de proceso. Ley del 15 de agosto de 1861 llamada Ley de Bases. Perfila los fundamentos de la Ley de Imprenta que será promulgada 64 años después. Ley del 4 de agosto de 1881 confiere potestades al presidente para clausurar imprentas periodísticas. Retroceso. Ley de 21 de octubre de 1887 deroga Ley del 81 y reconoce la inviolabilidad del secreto de imprenta. Otro avance. Decreto del 23 de agosto de 1899 ratifica vigencia de jurados de imprenta y establece juicio penal y ordinario para delitos de difamación y calumnia, escritos contra los ciudadanos comunes, fijando como única instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Está claro, ¿no? Entonces, lo que les dije a un principio, esto es una tensión permanente entre la dictadura y la democracia, ¿no? Avance y retroceso, ¿no? Y el gran dictador Linares no podía ser de otra manera, ¿no? Él anula los jurados de imprenta, ¿no? Y les da potestades a los jueces ordinarios, a los fiscales, para que sin ningún proceso, ni siquiera juicio, clausuren imprentas, tomen presos, los confinen a los que escriben, periodistas, poetas, lo que sea, ¿no? Una discreción total, un abuso total, ¿no? Los confinan, los exilian, y hasta los matan, ¿no? Entonces la dictadura, ¿no? Y ahí la ley de imprenta retrocede, ¿no? Ya en 1858 ya hay un primer intento de anular los jurados, ya prácticamente anulan, ¿no? Tampoco hay parlamento, etc. Es todo un contexto, ¿no? Y ahí es cuando muchas publicaciones, en vez de ser tipificadas como delitos de imprenta, porque la de tipificación constitucional de la calumnia periodística en función a los intereses públicos se llama delito de imprenta, por eso es especial, ¿no? O sea, yo como periodista puedo denunciar un acto de corrupción, pero puedo haberme equivocado, puedo haber mentido, ¿no? Y he cometido un delito de imprenta, y ese delito de imprenta, si es contra un funcionario público con su función pública, al jurado de imprenta, ¿no? En cambio acá con Linares desaparece la figura del delito de imprenta, ¿ya? Y esto me hace mucho recuerdo a mi amigo Juan Ramón Quintana. En 2016 Juan Ramón me inicia un juicio por sedición, me obliga a escaparme al Brasil, ¿no? Me manda a fiscales a detenerme, me hace escapar, y yo estaba en Cobija haciendo mi trabajo, vienen a mi casa, allanan mi domicilio, aterrorizan a mi familia, ¿no? Y me llaman de la casa y me dicen, Quintana, te inicio un juicio. Obviamente, ¿por qué me van a iniciar un juicio? Por lo que publiqué sobre sus actividades, ¿no? Yo sabía muy de cerca cómo él estaba vinculado con el narcotráfico, con una serie de hechos de corrupción, ¿no? Es uno de los episodios que demuestran cómo este proceso de cambio se ha pervertido por la angustia del poder, por esa idea autoritaria del ejercicio del poder, estalinista en este caso, ¿no? Entonces, me tengo que escapar al Brasil, y cuando averiguo, pues, ¿de qué me está acusando Quintana? Me dice de sedición, o sea, me estaba aplicando el decreto de 1858 de Linares, ¿no? Que
según él todo lo que se publicó en Sol de Pando era un delito de sedición, y el delito de sedición tiene cárcel. Porque es un delito grave, es un delito contra la seguridad del Estado, ¿no? Es un delito de conspiración, es un delito directamente a la cana. Entonces yo me tuve que escapar a Brasil para que no me aplique el decreto de Linares con Ramón Quintana, este decreto de 1858, o sea, retrocedió del 2016 a 1858 para aplicarme la figura del sedición en mi trabajo periodístico y negar la vigencia del Tribunal de Imprenta. Ahí con Henry, casualmente que está acá, asumimos mi defensa y demostramos al fiscal que todo de lo que me acusaba Quintana era por publicaciones de prensa que además las firmé personalmente. No son escritos anónimos, las firmé con mi nombre y apellido y con mis dos nombres. En todos los 10 artículos que dieron motivo a este juicio por sedición, ¿no? Logramos convencer al fiscal para que esto vaya al Tribunal de Imprenta y el fiscal no quiso ir al Tribunal de Imprenta, pero en retribución me dio el sobreseimiento. O sea, dije, mejor le dejaremos de fregar a este tipo porque si no nos va a llevar al Tribunal de Imprenta y va a ser peor para ellos. A mí me había gustado verle las caras a Quintana en el Tribunal de Imprenta, entonces la frenaron y dijeron, levantaremos el juicio, un sobreseimiento. Y en eso me colaboró Henry, precisamente, ¿no? Pero imagínense cómo los avances, los retrocesos se van dando saltos enormes en la historia, ¿no? No es una cosa de una coyuntura de 20, 30 años, es un blog histórico. ¿No? Y ya en 1861, después de Linares viene José María Achá. El Teatro Achá lleva el nombre de este presidente, que era un presidente muy digno, cochabambino él, era de la oligarquía cochabambina, pero un hombre ético, ¿no? Muy culto, le gustaba las artes, que tenía una cierta sensibilidad para defender las libertades, entonces va contra Linares y restituye los votos, nuevamente, ¿no? El presidente José María Achá. Después está la ley de... Y en base a lo que hace a la restricción de las Tribunal de Imprenta, ya en el 1861, esto ya fue con Gregorio, no, con el mismo Achá también, ¿no? Se hace ya la ley de bases, ya se hace un sistema más, con todo lo que han visto ustedes cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que los jurados de imprenta, que si es difamación normal va al jurado ordinario, al tribunal ordinario, se va sistematizando ya se hace una cosita, un cuerpo más sistematizado, ¿no? Y eso se llamará la ley de bases de 1861, y es una cosa más sistematizada, más ordenada, ¿no? Y eso es lo que después, 64 años después, se da la ley de imprenta, ¿no? Y en 1881, otro retroceso, ya con Gregorio Pacheco, ¿no? Esto se da después de la guerra del Pacífico, en realidad. O sea, todavía está en el ambiente de guerra, un ambiente autoritario, un ambiente militarista, ¿no? Entonces los gobernantes decían con pretexto de que se infiltren los chilenos, que sean espías chilenos, etc. El presidente se da la prerrogativa de clausurar imprentas, ¿no? Que es otro retroceso de la ley de imprenta, de este proceso de defensa de la libertad de prensa, ¿no? Y en 1887, esto ya es con Pando, sí, el 87 es con la Junta Federal, después de la Revolución Federal. Esto es después de una revolución, una de las más importantes revoluciones que hemos tenido en Bolivia antes de la revolución del 52 y poquito antes de la guerra del Acre, que es la revolución federal, cuando los liberales toman el poder, ¿no? Son más o menos como el Evo llegando al gobierno en 2006, ¿no? En la cresta de la ola con un apoyo popular infinito, ¿no? Un gobierno verdaderamente revolucionario, ¿no? Los liberales. Entonces ya en ese artículo, en esa ley del 81, del 87, se reconoce, este es un gran avance, realmente revolucionario, que también está ahora en la ley de imprenta, pero que ya surge con la Revolución Federal, la inviolabilidad del secreto de imprenta. El secreto de imprenta, esto es muy importante que ustedes anoten, no hay que confundir el secreto de imprenta con el anónimo, ¿ya? Una cosa es que yo publique un artículo y lo firme y no me escude en el anonimato, ¿no? Eso es antiético, ¿no? Y eso también es prohibido, ¿no? El que firma un artículo o una acusación tiene que firmar. Ahí no hay anónimo. Esto se refiere a otra cosa. El secreto de imprenta o el derecho de anónimo
puede haber unos, ya ha habido y yo lo he conocido, policías honestos, por ejemplo, que denuncian a su comandante, saben que su comandante es un corrupto, ¿no? que soborna, que recibe plata del narcotráfico, lo que sea, y sus subalternos lo ven, lo saben. Pero estos subalternos son tan honestos, ¿no es cierto?, que algo tienen que hacer para que ese subcomandante pague los delitos que está cometiendo en el ejercicio de sus funciones, esos hechos de corrupción. Entonces buscan a un periodista y le pasan el dato al periodista entre bambalinas, off the record, ¿ya? Mira, mi comandante está cometiendo tal delito de corrupción, trabaja para cada narcotraficante, recibe cada noche tantos sobres de dinero, etcétera, etcétera, y le hemos sacado fotos, le hemos grabado y aquí tienes las pruebas, ¿no? Yo veo, y además, aquí viene la buena fe, yo veo que estos policías son honestos, me han dado una información fehaciente y tengo la obligación de publicar y decir, este coronel, este comandante es un corrupto por esto, aquí están las pruebas. Y el comandante me va a decir, ¿quién te ha dado las pruebas? ¿No? Y un juez ordinario antes te obligaba, y el juez te decía, diga, ¿quién le ha dado las pruebas? ¿De dónde has sacado las pruebas? Y antes te obligaban a delatar a tu fuente, ¿no? Y delatabas a tu fuente y tu pobre fuente crepaba, lo ponías en riesgo a tu fuente, lo destituían o lo mataban. Por la obligación del periodista es proteger tu fuente anónima, a tus informantes, ¿no? A eso se refiere esto. Y si yo digo quién me dio la información, estoy cometiendo un delito. Nadie puede decir quién me ha dado la información. Ni siquiera mi director del periódico, nadie. El que revela al informante está cometiendo un delito. Entonces, el informante está protegido, ¿no? La fuente, ¿no? El secreto de intento es el secreto. Pero el artículo que yo publique la tengo que firmar, ¿no? Esa es la diferencia entre el anonimato y la fuente anónima, ¿no? A eso se refiere esto y eso es un gran avance, ¿no? Y en 1899 ya estamos en la primavera de la Revolución Liberal, ¿no? Sí, ya hay más avances, como la Revolución de los 52, se ratifica la vigencia de la imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y además no deja de reconocer el carácter penal de la ley y cualquier apelación a la Corte Suprema de Justicia con el juzgado de, ¿no? Sigue presente el contenido de la materia penal en esta ley especial, ¿no? Siguiente, por favor. Desarrollo normativo desde la fundación de la República. Decreto del 29 de marzo de 1900 establece el derecho a réplica y publicación gratuita de las ratificaciones en doble espacio de la comunicación juzgada. Ley de 17 de enero de 1918 anula jurados de imprenta e instaura juicios ordinarios contra periodistas y escritores. La norma es llamada Ley Mordaza. Decreto Ley del 17 de julio de 1920 deroga la Ley Mordaza de 1918 y establece el reglamento de imprenta con 71 artículos reactualizando la Ley de Bases de 1861. Ley de imprenta del 19 de enero de 1925 es promulgada elevándose a rango de ley al texto íntegro del reglamento del 17 de julio de 1920. Ahí viene la ley de imprenta, ¿no? Ahora, esta parte, este proceso es muy interesante. Vamos a ver que en 1900, estamos hablando de 1900, gobierno de José Manuel Pando, liberal, despuésito de la Revolución Federal, o sea, escobita nueva, como decimos, ¿no? Es el momento emergente, el momento anarquista, liberal de una revolución. Todas las revoluciones, y esto parece una ley histórica también, todas las revoluciones en la humanidad han tenido su momento emergente, su momento anarquista, su bello momento, su bella época. Todas las revoluciones, todas. La revolución francesa, la revolución rusa, la revolución mexicana, la revolución boliviana. El primer momento de la revolución cubana, momento mítico, ¿no? Todas las revoluciones han tenido momentos míticos de eclosión social, libertaria, del pueblo en el poder, ¿no? Todas las revoluciones. Pero esas revoluciones, cuando en medio de esas revoluciones se van conformando élites en torno a un líder, a un caudillo, se van degenerando, ¿no? Todas.
¿no? Entonces el caudillo se va degenerando, se corrompe, se vuelve pedófilo, le gustan los aviones, le gusta el fútbol, o como Fidel Castro, le gustan las mujeres, empieza a disfrutar las mieles del poder, ¿no? Y se olvida del pueblo, se olvida que eres indígena, ¿no? Se olvida del pueblo y el pueblo indígena vuelve a la tragedia, vuelven los indígenas a pedir vivir en las calles, etc. Todas las revoluciones tienen su momento de retroceso, de caída, de saturación, ¿no? La Revolución Federal no fue la Revolución del 52, ¿no? Con la copa, el poder de los obreros, y después termina en Barrientos, ¿no? Cuba, ¿cómo está Cuba ahora? Nicaragua con la Revolución Sandinista, ¿cómo está ahora? ¿No? Lo mismo, la Revolución Francesa termina en Napoleón, dictador, tan hermosa revolución, ¿no? Lo mismo la Revolución Federal. Tenía un momento esplendoroso de consagración de las libertades, pero pasa el tiempo, fíjense que estamos hablando de 1918. Anula los jurados de imprenta y Estado a juicios ordinarios contra periodistas. Y se surge, la primera vez que se conoce la ley Mordaza. Después hablamos de ley Mordaza, en el siglo XX hemos seguido hablando de ley Mordaza, ¿no? Ya la primera vez que se habla de ley Mordaza en 1918, gobierno liberal, el gobierno de la Revolución Federal, 18 años después de la Revolución Federal. O sea, es un gobierno que se había anquilosado en el poder, y los liberales se vuelven unos corruptos, autoritarios, dictadores, lo mismo de siempre, ¿no? Y lo que era la derecha, lo que era la oposición, digamos, ¿no? Los republicanos se van al bando de la izquierda, o sea, la oligarquía, ¿no? Republicana, ¿no? Se va al otro lado, o sea, ellos son los defensores de las libertades, ¿no? De tal modo que cuando se llega a la aprobación de la ley de imprenta, quien aprueba la ley de imprenta es un gobierno conservador, republicano, no es un gobierno revolucionario liberal, porque el gobierno liberal está en el retroceso, anuló los jurados de imprenta. Y en julio de 1920, ¿ya? Estamos hablando del gobierno de Bautista Saavedra, un republicano antiliberal, ¿no? Pero que en este caso juega un rol revolucionario y democrático, ¿no es cierto? Anula la ley Mordaza, ¿no? Y firma un reglamento de imprenta con 71 artículos, el 17 de junio de 1920, retoma la ley de base de 1861, de 60 y tantos años atrás, recupera eso, no dice esto es antiguo, ¿no? Esto sigue vigente, más que nunca, ¿no? Y eso dará lugar a la ley de imprenta. Hay una serie de debates durante 5 años, un avance y retroceso, pero finalmente se logra imponer, y este decreto ley del 17 de julio simplemente, en 1925, se eleva a rango de ley, y esa es la ley de imprenta. O sea, la ley de imprenta es este decreto de julio de 1920, que en 1925 se eleva al rango de ley, y esa es la ley de imprenta, que la tenemos en este momento, ¿no? Ahora, ahí siguieron unos 2 cuadritos más, quisiéramos avanzar, pero yo quisiera que nos detengamos acá, porque yo creo que ya se provisto los insumos y la materia necesaria para poder reflexionar en conjunto. Ya los siguientes cuadritos, a ver por si acaso avancemos, ya hablan de otros temas, ¿no? Problemas de aplicabilidad, que es otro tema del cual podemos conversar hoy mismo si desean, ¿no? Y lo ultimito, ¿qué hacemos en el siglo XXI con la ley? Ahí acabaríamos. Si quieren, acabamos todo o nos detenemos en esta parte histórica. Depende de ustedes. Son 2 cuadritos más que nos faltan. Hay que terminarlo. Lo acabamos, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya. La parte histórica ya lo hemos desarrollado. Está clara, ¿no? El contexto, etc. Un poquito más vamos. Problemas de aplicabilidad. Ley atenazada entre las debilidades del sistema democrático. Los mitos creados en torno a la inaplicabilidad de la ley de imprenta surgen como resultado de la tensión entre libertades ciudadanas y autoritarismo, entre democracia y dictadura. La principal debilidad que afecta a la vigencia de la ley se da en el ámbito municipal, del cual depende la conformación de los jurados de imprenta. El desconocimiento y negación de las competencias que facultan a los consejos municipales convocar a los ciudadanos miembros de los jurados de imprenta es un signo de la grave debilidad democrática del sistema político. Así es. Ya hemos visto que la ley de imprenta es una criatura
histórica a gran plazo, de un gran bloque histórico de memoria larga, que surge en esa fragua incandescente de la lucha entre la libertad y el autoritarismo, entre la democracia y la dictadura, entre la sociedad civil y la sociedad política, que es lo que me olvidé decirles hace un momento, ¿no? Entre ese equilibrio que no hay, ¿no? En realidad la dictadura y la democracia, lo libertario y lo autoritario, es el reflejo de una pugna permanente, y en esto voy a utilizar términos de Gramsci, entre la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, la sociedad civil, la comunidad, la gente común, el ciudadano, la vida cotidiana, ¿no? Y la sociedad política, el jerarca, el político, el gobernante, el poder, el Estado, el que está arriba, ¿no? Entonces, una sociedad, un sistema social político tiene esos dos componentes, esas dos esferas, la sociedad civil y la sociedad política. Y si la sociedad civil es muy fuerte, es demasiado, es como una balanza, ¿no? Es como una balanza de la justicia. Si hay mucha sociedad política, todo está politizado, ¿no? Es dictadura. No cabe en esto, es todo político, todo en función al poder, en la repartida de pegas, ¿no? Con quién vas a aliarte, todo el rato estás pensando en eso, te estás olvidando de las artes, te estás olvidando del deporte, te estás olvidando de lo cotidiano, te estás olvidando de los pobres, de la gente de la calle, de los mendigos, estás pensando solo en el poder y cómo reproducir el poder, ¿no? Y cómo engañar a la gente para que en la próxima elección vuelvan a votar para vos, para que te digan eternamente, estás pensando en tu prosloguismo, todo el rato, demasiada sociedad política, y la sociedad civil se debilita. Entonces, cuando hay ese desequilibrio entre la sociedad política y la sociedad civil, viene el autoritarismo, viene la dictadura, viene la partidocracia, aún en democracia. No necesitas una dictadura militar para que haya un régimen autoritario. Puede ser una dictadura de partido también, o de una élite, de una secta o de un grupo económico, ¿no? En cambio, si tienes una sociedad civil más fuerte, la comunidad más organizada, ¿no? más horizontal, y esa sociedad civil es más fuerte que la sociedad política, sube la sociedad civil, entonces hay un equilibrio democrático, hay un balanceo, ¿no? Ahora, si la sociedad política es muy débil también y domina demasiado la sociedad civil, es la anomia, la anarquía, porque de todos modos necesitamos de sociedad civil, necesitamos de Estado para organizarnos, necesitamos de la administración pública, necesitamos de la función pública, que es la sociedad política justamente, pero no para que unos cuantos se enriquezcan y unos cuantos se eternicen en el poder. Necesitamos administradores eficientes del Estado. En ese sentido, la sociedad política sirve, y solo eso se va a dar cuando hay un equilibrio con la sociedad civil, y ese es el equilibrio perfecto para una democracia, ¿no? Entonces, mientras no haya ese equilibrio, siempre vamos a estar entre dictadura, democracia, sociedad civil fuerte, sociedad civil débil. Y para que una sociedad civil sea fuerte, ahí viene lo nuestro de los periodistas, tiene que estar bien informado, tiene que estar consciente de su realidad, bien informado, no tiene que ser una sociedad engañada, manipulada, con medios de comunicación manipulados, con periodistas mentirosos, extorsionadores, sobornadores, ¿no? que están vinculados al poder, ¿no? Que hacen lo que el poder dice. Entonces ahí engañas, desinformas, y la sociedad civil se debilita y crece la sociedad política, y ahí viene el autoritarismo. Por eso es importante esta ley de imprenta, ¿no? Entonces, esta ley se hace inaplicable, entre comillas, en ese contexto de esa disputa entre lo autoritario y lo democrático, ¿no? Los autoritarios siempre van a decir, en este caso, quizás es mucho decir los políticos, que tienen siempre al autoritarismo. Tenemos una cultura política del autoritario, del que utiliza sus privilegios para sus beneficios de su familia, para enriquecerse de la noche a la mañana. O sea, el tipo no quiere un periodista que le fiscalice, no quiere una sociedad civil que le fiscalice a través de la prensa, ¿no? Entonces, ese tipo, el sistema político en este caso, siempre va a decir que la ley de imprenta sirve para proteger al periodista, la impunidad del periodista es inaplicable, porque eso de los jurados de imprenta nunca ha habido en Bolivia, ese es un sueño, por lo tanto hay que anular la ley de imprenta, que vaya nomás todo al juzgado ordinario, o sea, como hace 100 años, como hace 200 años, ¿no? Entonces,
Es eso lo que supuestamente ha hecho inviable nuestra ley de imprenta. O sea, el mito de su inaplicabilidad, de que es una ley que consagra la impunidad de los periodistas, cuando esta ley protege la privacidad de los ciudadanos, pero es el político, no te lo vas a reconocer, no te lo va a decir, te van a desinformar, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la ley sea teóricamente inaplicable. Pero lo que más ha hecho inaplicable la ley de imprenta ha sido esa tercera pata que tiene la ley de imprenta, que es la pata municipal. Durante muchos años en Bolivia no han habido gobiernos municipales. Ustedes saben que durante las dictaduras, en esta permanente tensión, también eran afectados los gobiernos municipales. Durante muchos años, después de la guerra del Chaco, después de la revolución del 52 con un gobierno partidocrático, no se elegían alcaldes, por ejemplo, ¿no? Se elegía el alcalde a dedo, era el presidente el que elegía a los alcaldes, ¿no? Los consejos municipales eran especies de clubes de amigos ad honorem, no tenían ninguna potestad los consejos municipales. Servían como adorno para decir, entre ellos, elevar una terna, y le daban la terna al presidente, de esta terna elegía al alcalde. Ese era el único papel que jugaban los consejos municipales y las juntas municipales. Ad honorem, no tenían grandes competencias, teóricamente tenían que conformar los jurados de imprenta, pero nunca lo hacían porque no les interesaba, ¿no? Y por mucho tiempo no han habido consejos municipales en Bolivia, ¿no? Recién se restituye la democracia municipal con alcaldes elegidos y con consejos municipales elegidos en 1985. En 1985 con el gobierno neoliberal, evidentemente, ¿no? Y cuando habían consejos municipales en el siglo XIX, existían los consejos municipales, pero en esa tensión no tenían la posibilidad de conformar tribunales de imprenta. Pero además, cuando establecían sus competencias, en su lista de competencias, hasta 1985, entre las competencias de los consejos municipales estaba fijada la atribución para conformar jurados de imprenta. Todas las leyes municipales que conozco hasta 1985, entre sus varias competencias, cobrar impuestos, a fiscalizar al alcalde y no sé qué cosas más, ¿no es cierto? Una de sus competencias era convocar y conformar los tribunales, los jurados de imprenta. La ley municipal actual, la ley orgánica municipal, yo me extraño, mis colegas no han dicho nada, deberían gritar, echar el grito al cielo, han sacado esa competencia de su lista de competencias. Ustedes van a leer la ley orgánica de municipalidades y entre las competencias de los consejos municipales hay creo 20, 30 competencias, pero no hay la de conformar jurados de imprenta. O sea, teóricamente los concejales se están haciendo a los locos, ¿no? Por eso no conforman jurados de imprenta. Y por eso, al celebrarse los 100 años de la ley de imprenta, que es al año, nosotros creemos que se tiene que generar un movimiento para que los municipios en todo el país, cada consejo municipal, conforme su tribunal de imprenta, de una manera estable y definitiva, ¿no? Y que existen los jurados de imprenta y que existan los jurados ciudadanos, y cualquier delito de imprenta sea procesado en ese instante, ¿no? Eso es. Entonces, su aplicabilidad es una... En realidad no es que no es inaplicable, es aplicable, solo que el sistema no deja que se aplique, ¿no? Esa pugna que hay entre autoritarismo y libertad, y sobre todo la negligencia del mundo municipal, ¿no? Del mundo político, porque finalmente los concejales son políticos, a quienes nosotros elegimos, ¿no? Y esos que hemos elegido dicen, no, yo no puedo confrontar, no puedo llamar a un tribunal de imprenta porque no tengo, mi ley dice que no tengo la competencia, pero la ley de imprenta dice que sí. Entonces ahí hay un choque interesante. Siguiente, por favor. Aspectos fundamentales de su reforma y modernización. Al conmemorarse 100 años de la vigencia de la ley de imprenta, urge preservar su espíritu y modernizar su letra, promoviendo un gran debate nacional sobre el tema. El espíritu democrático, ético y comunitario de la ley, que debe preservarse, radica en su calidad de ley especial que combina sabiamente los derechos penal, constitucional y municipal, con el jurado de imprenta como el motor procedimental. Su reforma y modernización deben abarcar los siguientes aspectos:
adecuar su terminología al lenguaje y conceptos de la nueva era, compatibilizar su contenido con otras normas conexas como la Constitución, el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica de Municipalidades, etc. Reformar y modernizar sus alcances a los avances tecnológicos de la información y comunicación propios del siglo XXI. Así es. Rápidamente, está claro que esos dos párrafos principales, ¿no? O sea, es una ley muy sabia, muy importante, poderosa ley que combina tres vertientes importantes de la legislatura, que es el derecho penal, el derecho constitucional y el derecho municipal, ¿no es cierto? Ninguna ley tiene esa atribución, esa virtud, ¿no? Que la ha hecho eterna, que la ha hecho vigente, ¿no? Es difícil destruir esta ley, salvo que venga una dictadura y nos liquide, ¿no? Y de todos modos, esta es una ley viejita, ¿no? De 1925, ya al año cumple 100 años, y obviamente es necesaria reformar, obviamente, y modernizar, adecuarla a nuestros días, ¿no? Por ejemplo, acá, adecuar su terminología y lenguaje a conceptos de la nueva hora, de la nueva era. Miren el artículo 1 de la ley de 1925. En realidad es el decreto de 1920 elevado al año de ley de 1925, ¿no? Todo hombre, dice, todo hombre tiene derecho de publicar su pensamiento por la prensa sin previa censura, salvo las restricciones que refieren. Todo hombre. O sea, una ley machista. La constitución política del Estado actual, que es más avanzada, ya no habla de todo hombre, ¿no? Dice hombres, mujeres, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, hay una integración de género, ¿no? Esto hay que cambiar, por ejemplo, sin ir lejos, ¿no? Adecuarlo a nuestros tiempos. Aquí no es todo hombre, ¿no? Todos los seres humanos, los hombres, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Después hay otras, las faltas de imprenta, no sé. Sabemos otras ventajas, que si yo he cometido un delito de imprenta y el juzgado me condena y me dice: usted ha mentido, señor, ¿no? Me obliga a pedir disculpas públicas al que he ofendido, al funcionario público, y darle derecho a réplica y publicar la aclaración en el doble de páginas del artículo que he publicado, ¿no? Y además, como no hay delito de cárcel, dice: las faltas de imprenta se castigarán con una multa no excesiva de 160 bolivianos. 160 bolivianos hace un siglo era más o menos como $1.500, ¿no? Ya 160 bolivianos no es nada, ¿no? Son esas cosas que se tienen que modernizar, que se tienen que modificar. Aparte, hay que compatibilizar con otras normas, con la misma Constitución, con el Código Penal, la Ley de Municipalidades, y obviamente reformar sus alcances a las nuevas tecnologías, ¿no? Al Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es obvio, ¿no? Ahí acabamos. Alguna pregunta puntual para Wilson, porque estamos ya al final igual de la hora. Si hay un par de preguntas, sería bueno aprovechar la presencia de Wilson acá. Si alguien tiene alguna duda o comentario, aquí por favor, rápido. El año 2022, mediante un fuente de opinión, se ha descrito de que en todo el país solamente existen en 3 departamentos lo que es el Tribunal de Imprenta. Yo quisiera escuchar qué criterio tiene acerca de esto, porque el resto de los departamentos siquiera no tienen instalada esta. Sí. Hemos presentado un proyecto a la AMB, a la Asociación Municipal de Municipios de Bolivia, que preside la alcaldesa de Bogotá, para que la AMB, a propósito del centenario de la ley de imprenta, generalice la constitución de jurados de imprenta en todos los municipios del país, ¿no? Y además, en ese proceso se inicia el debate para las reformas, etc. Y se haga una evaluación municipio por municipio para ver en cuántos municipios han habido avances para la conformación del Tribunal de Imprenta. Acá en Cochabamba ya hemos tenido 2 tribunales de imprenta conformados, uno en el caso mío con los clientes, con el doctor Nogales, ¿no? Y en los días de la pandemia también el Consejo Municipal de Cochabamba convocó al Tribunal de Imprenta, pero el proceso quedó trunco por la pandemia justamente, y los concejales, como siempre, de mala gana. O sea, los concejales
le meten duro para conformar tribunal de imprenta cuando hay la presión de los periodistas. Por quedar bien con los periodistas le meten, pero después se olvidan. Si los periodistas dejan de presionar, los concejales se olvidan de los. Lo mismo ha pasado en Tarija, en Potosí, en varias ciudades. Se han convocado ya con el tribunal de imprenta, pero son procesos a medios, truncados, que no llegan a concluirse. Porque también los propios periodistas dejan de presionar, hacer una cosa muy relativa. Y aquí debía ser una voluntad decisiva de los consejos municipales de ejercer sus atribuciones, sin que nadie les presione, ¿no? Entonces estamos en eso. Y lo que vamos a hacer más bien es, si se logra ese proyecto, es hacer una evaluación de en cuántos consejos ya se ha logrado conformar. Porque ya ha funcionado una vez, se los ha posesionado y todo eso, después se dividió, ¿no? O sea, se intenta y nunca se llega. Sí, exacto, es verdad eso, ¿no? Lo que tú decías es cierto. Hace unos 5 años con el curso, o sea, nos organizamos en grupos de 5 o 6 y metimos cartas a cada municipio. Exactamente. Que se cumpla el deber, exacto, se cumpla el deber de conformar tribunal de imprenta, y ahí salió lo del consejo municipal acá. Por quedar bien con. Sí, por quedar bien, digamos. ¿Por qué? Porque si no cumplían, planteábamos una acción de cumplimiento. Exactamente. Que es una acción constitucional. Que vamos a aprender. Pero la presión también quedó a medios. Sí, quedó a medios. Presión Quillacoles. Aquí lo que debería haber es una voluntad per se, ¿no? Una voluntad del mismo Consejo Municipal, del mismo Consejo Municipal. Estas son mis aspiraciones. Yo, porque tengo esa aspiración, voy a convocar al tribunal de imprenta sin que nadie me pida, ¿no? Así debe ser, porque la ley lo manda. Y poner nuevamente en su ley orgánica municipal como una de sus competencias llamar al tribunal de imprenta, que no está en la ley. La han sacado porque no quieren, que tienen miedo a la ley. Piensan que están favoreciendo al terrorismo. Es una idea conservadora, derechista. ¿Preguntas para más por ahí?